Mi nieto de 7 años tomó por error la tablet de trabajo de mi esposo para llevar a la escuela. La maestra me llamó gritando, «¿Necesita venir inmediatamente?». Llegué corriendo y ya estaba la policía ahí. Un oficial me llevó a un cuarto separado y me dijo, «Lo que encontramos ahí es horroroso en Miriam». Cuando vio lo que había en esa pantalla, jamás regresé a casa. Sigue mi historia hasta el final y comenta las ciudades de donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi nieto Sebastián estaba desayunando cereal mientras yo le preparaba su mochila para la escuela. Las 2 tablets estaban cargándose en la mesa de la cocina, la suya para las tareas y la de trabajo de mi esposo Roberto. Ambas eran del mismo color negro, casi idénticas. «Abuela, ya me voy que llegue el camión», me gritó Sebastián desde la puerta. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando escuché que agarró su mochila. «Que te vaya bien, mi amor», le grité de vuelta. El sonido de la puerta cerrándose fue lo último que escuché antes de que mi mundo se viniera abajo. 2 horas después, mientras yo estaba regando las plantas del patio, sonó mi teléfono con una fuerza que me hizo brincar. Era un número desconocido. «¿Señora Patricia Hernández?», preguntó una voz de mujer alterada. «Sí, soy yo», respondí limpiándome las manos en el delantal. «Soy la maestra Isabel de la escuela de Sebastián. Necesita venir inmediatamente. No puedo explicarle por teléfono, pero es urgente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Qué pasó?». «Sebastián está bien. Él está bien físicamente, pero necesita venir ya». «Ya». «Mi nombre es Patricia Hernández. Tengo 62 años y durante 38 años de matrimonio con Roberto pensé que conocía a mi esposo completamente. Vivimos en Guadalajara, en la misma casa donde criamos a nuestros 2 hijos, Carlos y Ana. Ahora ellos ya están casados y nos dieron la bendición de 3 nietos hermosos, siendo Sebastián el más pequeño y mi consentido. Roberto trabaja como gerente de sistemas en una empresa de tecnología. Siempre fue un hombre reservado, dedicado al trabajo y a la familia. Nunca me dio motivos para desconfiar. Llegaba a casa todos los días a las 6:30. Cenábamos juntos viendo las noticias y los fines de semana ayudaba con las tareas del hogar. Era el esposo y abuelo perfecto, o eso creía yo. Desde que nació Sebastián hace 7 años, Roberto y yo nos turnamos para cuidarlo después de la escuela porque Carlos y su esposa María trabajan hasta tarde. Mi nieto es mi adoración, un niño inteligente, curioso, que siempre está haciendo preguntas sobre todo. Le encanta la tecnología, igual que su abuelo, Roberto. Siempre están juntos viendo vídeos en YouTube o jugando en la tablet. Roberto le compró a Sebastián su propia tablet el año pasado para sus tareas escolares. «Es importante que aprenda tecnología desde pequeño», me decía siempre. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero me parecía bien que mi nieto aprendiera. La escuela incluso empezó a pedir que los niños trajeran sus tablets para ciertas clases. Esa mañana fatal. Como cualquier martes, yo estaba preparando el desayuno mientras Roberto se alistaba para el trabajo. Él siempre dejaba su tablet cargando en la mesa de la cocina junto a la de Sebastián. Ambas eran negras del mismo tamaño con fundas muy similares. La única diferencia era una pequeña calcomanía de Spider-Man que tenía la de Sebastián. Pero esa mañana no me fijé bien. «Cuídate mucho, mi amor», le dije a Roberto cuando se fue al trabajo, dándole el beso de despedida de siempre en la mejilla. Él sonrió como siempre y me respondió, «And tú también, Patián. Nos vemos en la noche». Sebastián llegó corriendo a la cocina con su uniforme azul marino ya puesto, su cabello revuelto como siempre. «Abuela, ¿ya está mi lunch?», preguntó mientras agarraba rápidamente una de las tablets de la mesa. «Sí, mi niño, todo está en tu mochila», le respondí desde la cocina sin voltear a verlo. Estaba ocupada lavando los platos del desayuno. Escuché sus pasos corriendo hacia la puerta, el sonido familiar de su mochila arrastrándose por el piso de mosaico. «Adiós, abuela», gritó desde la puerta. «Que Dios te bendiga, mi amor», le respondí. Como todas las mañanas durante los últimos 3 años, nunca imaginé que esas palabras serían las últimas que le diría como la abuela inocente, que era hasta ese momento, porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre, no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Durante todos estos años, yo me dediqué completamente a mi familia.
Dejé mi trabajo como secretaria cuando nació Carlos para ser madre de tiempo completo. Cociné miles y comí 2. Lavé montañas de ropa, pasé noches desvelada cuando estaban enfermos. Roberto siempre me decía, eres la mejor esposa y madre del mundo. Patty, esta familia no sería nada sin ti. A cuando nacieron los nietos, volví a ser la abuela entregada. Sebastián, Ana Sofía y el pequeño Diego eran mi vida entera. Los cuidaba cuando sus padres trabajaban, los llevaba al parque, les hacía sus comidas favoritas. Sebastián especialmente tenía una conexión especial conmigo. Todos los martes y jueves se quedaba en mi casa después de la escuela. Abuela Patty, eres la mejor del mundo. Me decía siempre abrazándome fuerte. Esos abrazos eran lo más dulce de mis días. Por eso, cuando sonó ese teléfono, esa mañana con la voz desesperada de la maestra Isabel, mi mundo comenzó a tambalearse sin que yo siquiera lo supiera aún. Colgué el teléfono con las manos temblando. En 38 años de matrimonio y siendo abuela, nunca había escuchado esa urgencia en la voz de una maestra. Me quité el delantal rápidamente, agarré mis llaves y mi bolsa y salí corriendo hacia la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba solo 10 minutos de mi casa. Durante todo el camino, mi mente no paraba de imaginar qué podría haber pasado. ¿Se habrá lastimado Sebastián? ¿Habrá tenido una pelea? ¿Se habrá sentido mal? El tráfico de la mañana parecía moverse más lento que nunca. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cuando llegué a la escuela, inmediatamente supe que algo estaba terriblemente mal. Había 2 patrullas de la policía estacionadas en la entrada principal. Los oficiales estaban hablando con la directora, la señora Martínez, quien tenía una expresión que nunca le había visto en los 5 años que Sebastián había estado estudiando ahí. Mis piernas se sintieron como gelatina mientras caminaba hacia la entrada. El guardia de seguridad, don Fernando, que siempre me saludaba con una sonrisa, esta vez apenas me hizo contacto visual. «Buenos días, señora Patricia», me dijo con una voz extrañamente seria. «La directora la está esperando». «¿Dónde está mi nieto?» «¿Qué pasó?», pregunté con la voz quebrada. «Sebastián, está bien, está en la biblioteca con la psicóloga, pero necesita hablar primero con la directora». En cuando entré a la oficina administrativa, la maestra Isabel estaba ahí con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. La directora se levantó inmediatamente de su escritorio. «Señora Hernández, por favor, tome asiento», me dijo la directora Martínez con una voz que intentaba sonar calmada, pero que no podía esconder la gravedad de la situación. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí la policía?», pregunté mientras me sentaba en la silla frente a su escritorio. Mis manos no paraban de temblar. La maestra Isabel habló primero en señora Patricia. «Esta mañana durante la clase de computación, Sebastián sacó su tablet para hacer su tarea, pero cuando la encendió se detuvo y miró a la directora como si no supiera cómo continuar». «Isabel, por favor, continúa», le dijo la directora. Cuando la encendió aparecieron imágenes en la pantalla que ningún niño debería ver jamás. Imaginis, yo inmediatamente le quité la tablet y apagué la pantalla, pero varios niños alcanzaron a ver. Tuve que sacar a Sebastián del salón. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué tipo de imágenes?», pregunté. Aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta, la directora intervino en señora Hernández. «Por protocolo tuvimos que llamar a las autoridades. Hay un oficial que necesita hablar con usted. Está en el salón de juntas». «Pero yo no entiendo», dije confundida. «Sebastián solo tiene juegos educativos y vídeos de caricaturas en su tablet. Yo misma se la reviso todas las semanas». La maestra Isabel y la directora intercambiaron una mirada que me heló la sangre. «Señora Patricia», dijo la maestra Isabel suavemente. «Esta tablet no es la de Sebastián. Esta tablet de Roberto Hernández en la configuración es su esposo». El mundo se detuvo. El aire de la oficina se volvió espeso. «Defis de asper». El sonido del aire acondicionado se hizo ensordecedor. Mis oídos comenzaron a zumbar. «Debe ser un error», susurré. «Debe ser un error. Roberto jamás». «Elegé señora Hernández», dijo la directora levantándose. «El oficial Ramírez la está esperando. Él le va a explicar todo». Encaminé hacia el salón de juntas como si estuviera en una pesadilla.
Cada paso se sentía pesado, como si mis pies fueran de plomo. El pasillo que había caminado cientos de veces llevando a Sebastián a clases. Ahora se sentía extraño, amenazante. El oficial Ramírez era un hombre de unos 40 años. Con bigote y una expresión seria, pero no cruel. Cuando entré se levantó de su silla y me ofreció asiento. Señora Hernández, soy el oficial Ramírez de Delitos Cibernéticos. Necesito hablar con usted sobre el contenido que encontramos en esta tablet. La tablet estaba sobre la mesa. Dentro de una bolsa de evidencia transparente era la tablet de Roberto. Sin duda alguna tenía la misma funda negra que yo había visto miles de veces en nuestra mesa de la cocina. Señora, antes de mostrarle esto, necesito advertirle que el contenido es muy perturbador. ¿Está preparada? No había forma de estar preparada para lo que estaba a punto de ver, pero asentí con la cabeza porque necesitaba saber la verdad. Por más horrible que fuera, el oficial encendió la tablet con guantes especiales. La pantalla se iluminó y lo que vi me quitó el aliento para siempre. No puedo describir en detalle lo que había ahí porque son imágenes que ningún ser humano debería ver jamás. Pero puedo decir que eran fotografías y vídeos de niños, niños pequeños, niños de la edad de mi Sebastián. Mi estómago se revolvió inmediatamente. Sentí que iba a vomitar. Las lágrimas comenzaron a salir sin control de mis ojos. No, no, no. Repetía como una oración. Esto no puede ser cierto, Roberto. No puede. Él no puede, pero la evidencia estaba ahí. Frente a mis ojos, miles de archivos en carpetas organizadas por edades, vídeos, conversaciones en aplicaciones que yo ni siquiera sabía que existían. S.R.A. Hernández, dijo el oficial con voz suave. Encontramos más de 50,000 archivos de este tipo en la tablet. También hay evidencia de que su esposo estaba en grupos de intercambio de este material. La habitación comenzó a dar vueltas. Sentí que me faltaba el aire. 38 años de matrimonio. 38 años. Durmiendo al lado de este hombre. 38 años. Creyendo que conocía a la persona que tenía a mi lado. Y lo peor de todo, Ann. Este hombre había estado cerca de mi nieto, de todos mis nietos. Señora, ¿hay algo más que necesita saber?, dijo el oficial. También encontramos fotos de niños que parecen haber sido tomadas en parques y lugares públicos de Guadalajara. Necesitamos que revise si reconoce algunos lugares. A cuando me mostró esas fotos, mi corazón se destrozó completamente. Eran fotos tomadas en el parque donde yo llevaba a Sebastián todos los sábados. El parque donde Roberto a veces nos acompañaba, el parque donde él decía que le gustaba ver jugar a su nieto. En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Me quedé sentada en esa silla durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi mente no podía procesar completamente lo que acababa de ver. El oficial Ramírez me pasó un vaso de agua y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Señora Hernández, dijo finalmente, entiendo que esto es un shock tremendo para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas importantes. Asentí con la cabeza, aunque no estaba segura de poder responder nada coherentemente. Su esposo tiene acceso regular a sus nietos. Sí, Suzuge. Cuidamos a Sebastián 2 veces por semana y a los otros nietos los vemos todos los domingos en la comida familiar. ¿Ha notado algún comportamiento extraño en él hacia los niños? ¿Los niños han mencionado algo? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Empecé a recordar pequeños detalles que antes no me habían parecido importantes. Roberto siempre insistía en bañar a Sebastián cuando se quedaba con nosotros. Los hombres entienden mejor, me decía Sebastián. A veces salía del baño muy callado después de esos baños. Había veces que encontraba a Roberto viendo fotos de los nietos en su tablet. Y cuando yo me acercaba, rápidamente cambiaba de aplicación. Solo veo las fotos que Ana me mandó, me decía con una sonrisa. Los domingos familiares, Roberto siempre se ofrecía llevar a los niños al parque mientras las mujeres limpiábamos la cocina. Déjenme ayudar con los niños para que ustedes descansen, decía. Yo pensaba que era el abuelo más amoroso del mundo. Dios mío, murmuré llevándome las manos a la boca. ¿Cómo pude ser tan ciega?
Señora, estos criminales son muy hábiles para ocultar su verdadera naturaleza, me dijo el oficial con gentileza. No es su culpa no haber notado nada, pero yo sí me sentía culpable. Y la abuela. Era mi trabajo proteger a mis nietos y había fallado de la manera más horrible posible. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté con la voz quebrada. Vamos a arrestar a su esposo hoy mismo. Tenemos suficiente evidencia para varios cargos federales, pero necesito que usted esté preparada. Esto va a ser muy público. Los medios van a querer cubrir la historia. A mi corazón se hundió aún más. No solo había sido engañada por 38 años, sino que ahora toda la ciudad se iba a enterar de que había estado casada con Coneso. ¿Puedo ver a mi nieto?, pregunté por supuesto, pero la psicóloga de la escuela recomienda que sea muy cuidadosa con lo que le dice. Él está confundido y asustado. Cuando llegué a la biblioteca, Sebastián estaba sentado en una mesita pequeña con la psicóloga. La licenciada Torres tenía los ojos rojos y se veía muy pequeño en esa silla grande. «Abuela», dijo corriendo hacia mí cuando me vio, no sé qué hice mal. La maestra me quitó mi tablet y todos se pusieron muy raros conmigo. Lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a lastimar. Su cabello olía al champú de manzana que yo le compraba. Sus brazos pequeños rodearon mi cuello con la confianza total de un niño que cree que su abuela puede arreglar cualquier cosa. Pero esta vez su abuela no podía arreglar nada. Esta vez su abuela había sido parte del problema sin saberlo. Mi amor, le dije con la voz temblorosa. Tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. ¿Por qué está llorando, abuela? ¿Está enojada conmigo? No, mi vida, no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo. La licenciada Torres se acercó a nosotros. Señora Hernández, ¿podemos hablar en privado un momento? Salimos al pasillo mientras Sebastián se quedó jugando con unos rompecabezas. Señora, necesito decirle algo importante, me dijo la psicóloga en voz baja. He estado hablando con Sebastián desde que pasó el incidente. Le pregunté si alguien lo había tocado de maneras que lo hicieran sentir incómodo. A mi corazón se detuvo completamente. Cío dijo que su abuelo. Roberto a veces jugaba juegos especiales con él en el baño. Juegos que tenían que ser secretos. Le decía que eran juegos de homebrace grandes que las abuelas no entenderían. El mundo se desplomó bajo mis pies. Sentí que me iba a desmayar. Me apoyé contra la pared para no caerme. Sebastián, no pude terminar la pregunta. Por lo que me dijo, parece que Roberto estaba en las etapas iniciales de prepararlo. Tocamientos menores, pero nada más grave aún. Sebastián todavía no entiende completamente lo que estaba pasando. Aún, repetí, ¿qué significa aún? Significa que llegamos a tiempo, señora Hernández. Significa que usted puede salvar a su nieto antes de que sea demasiado tarde. En ese momento algo cambió dentro de mí, la shock, la tristeza, la culpa. Todo eso se transformó en una furia que nunca había sentido en mi vida. Una determinación férrea que me sorprendió a mí misma. Roberto había engañado a toda la familia durante décadas. Había usado nuestra casa, nuestra confianza, nuestro amor para cometer los crímenes más horribles imaginables. Y había comenzado a tocar a mi nieto. Pero había una cosa que Roberto no sabía sobre Mian, una cosa que estaba a punto de descubrir de la manera más dura. Yo no era solo la esposa sumisa y la abuela dulce que él creía conocer. Yo era mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó y tenía recursos que él nunca supo que existían. Mi padre había muerto hace 3 años y me había dejado una herencia que mantuve en secreto por consejo de mi hermano, que era abogado. 2 propiedades en el centro de Guadalajara, una cuenta de banco con más de 2.000.000 es de pesos y contactos importantes que mi padre había cultivado durante 40 años de ser comerciante respetado en la ciudad. Roberto pensaba que yo dependía completamente de él. Ann pensaba que yo no tenía opciones. Pensaba que podría controlar cómo se desarrollaría esta situación. Se equivocaba completamente. Por primera vez en horas sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de guerra, licenciada Torres. Le dije con una voz que sonaba diferente, más fuerte. Necesito que haga algunas llamadas por mí y necesito hablar con el oficial Ramírez otra vez.
Tengo información que él necesita saber. Era hora de que Roberto conociera a la verdadera Patricia Hernández. Regresé con el oficial Ramírez con una actitud completamente diferente. Ya no era la señora asustada y confundida de hace una hora. Ahora tenía un propósito claro. Oficiado Jaumes. Le dije sentándome frente a él. Necesito saber exactamente qué va a pasar con mi esposo y cuándo. Bueno, señora, vamos a ir a arrestarlo a su trabajo esta tarde. Tenemos una orden de arresto y una orden de cateo para su casa. Necesitaremos que usted esté presente cuando revisemos la propiedad. Perfecto, respondí, pero antes de que hagan eso, necesito pedirle un favor muy importante. El oficial me miró con curiosidad. Necesito 2 horas antes de que lo arresten. 2 horas para sacar a mi nieto de la ciudad y hacer algunas llamadas. ¿Es posible? ¿Por qué necesita 2 horas, señora? Porque conozco a Roberto mejor de lo que él cree. Cuando lo arresten, él va a tratar de contactar a toda la familia para manipular la situación. Va a decir que es inocente, que es un malentendido, que alguien puso esas cosas en su tablet. Y mi familia, que lo conoce desde hace décadas, podría creerle al principio. En el oficial asintió. Entiendo su preocupación. Yo necesito proteger a mis nietos y necesito asegurarme de que mi familia entienda la verdad antes de que él pueda llenarlos de mentiras en 2 horas. Acordó el oficial, pero señora, no puede avisarle a él que sabe algo. Si él sospecha que estamos investigando, podría destruir evidencia oficial. Le dije mirándolo directamente a los ojos. Después de 38 años viviendo con ese hombre, le garantizo que no va a sospechar nada de Mian. Él me ve como una esposa sumisa que no sabe nada de nada. Va a ser la actuación más fácil de mi vida. Salí de la escuela con Sebastián diciéndole que íbamos a hacer un viaje sorpresa para visitar a mi hermana Rosa en Puerto Vallarta. Sebastián estaba emocionado. Le encantaba ir a la playa con su tía Rosa. ¿Por cuántos días, abuela?, preguntó mientras yo manejaba hacia su casa para empacar sus cosas. No lo sé exactamente, mi amor, pero va a ser una aventura muy especial. Cuando llegamos a casa de Carlos y María, tuve que hacer la conversación más difícil de mi vida. Mi hijo, le dije a mi hijo, necesito que Sebastián se vaya conmigo a Puerto Vallarta hoy mismo. Es urgente. En Carlos me miró confundido. ¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien? No puedo explicarte todo ahora, pero tu papá va a ser arrestado esta tarde. Sebastián no puede estar aquí cuando eso pase. María se puso pálida. ¿Arrestado? ¿Por qué? Por cosas relacionadas con Ann. Niños, cosas terribles, Carlos. Cosas que no puedo decir en frente de Sebastián. Ann. Mi hijo se quedó en shock total. Eso es imposible, mamá. Papá jamás haría. Carlos lo interrumpí con una firmeza que él nunca había escuchado en mi voz. En 2 horas van a llegar los policías a arrestarlo por posesión de pornografía infantil. En su tablet de trabajo había más de 50,000 archivos y hay evidencia de que tocó a Sebastián Anaría. Comenzó a llorar silenciosamente. Carlos se sentó pesadamente en el sofá. Necesito que confíen en mí. Continué. Necesito que empaquen a Sebastián ahora mismo y que no le diga nada a nadie hasta que yo regrese de Puerto Vallarta. Ni a Ana, ni a los abuelos, ni a nadie. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó María con la voz quebrada. 1 semana, tal vez 2, lo necesario para que esto se calme un poco y para que yo pueda organizar las cosas aquí. Mientras María empacaba la maleta de Sebastián, yo llamé a mi hermana Rosa. Necesito pedirte el favor más grande de mi vida, le dije cuando contestó. ¿Qué pasa, Patty? Suenas muy rara. Roberto va a ser arrestado hoy por pedofilia. Necesito que cuides a Sebastián por unas semanas. Mientras yo resuelvo todo esto. Rosa se quedó callada por unos segundos largos. Dios mío, Patty, ¿estás segura? Completamente segura. Puedes recibirlo, por supuesto. Trae a mi nieto acá. Inmediatamente. Estaré esperándolos. Ann. Después llamé a mi hermano Fernando, el abogado. Fernando, necesito que vengas a Guadalajara inmediatamente y necesito que traigas los papeles de la herencia de papá.
¿Qué pasa, hermana? Roberto va a ser arrestado hoy. Necesito proteger los bienes de papá antes de que este escándalo llegue a los medios y necesito el mejor abogado criminalista que conozca para allá en el primer vuelo. No hagas nada hasta que yo llegue en Fernando. Una cosa más. ¿Recuerdas a tu amigo Javier Mendoza, el periodista de investigación? Sí. ¿Por qué? Lo voy a necesitar también. Este hombre no solo me engañó a mí y más víctimas. Estoy segura. Y voy a asegurarme de que toda la ciudad sepa exactamente qué tipo de monstruo es. Roberto Hernández, mi última llamada fue la más importante. Llamé a mi compadre Antonio Vázquez, quien había sido socio comercial de mi padre y ahora era dueño de la estación de radio más escuchada de Guadalajara. Compadre Antonio, le dije, necesito cobrar el favor que me debe por haberle prestado el dinero para comprar su segunda estación de radio. Por supuesto, comadre. Paati, en lo que necesito que su estación de radio cubra una historia que va a salir hoy en la tarde, una historia sobre un pedófilo que va a ser arrestado aquí en Guadalajara. Quiero que toda la ciudad sepa exactamente quién es este hombre y lo que hizo en cuenta con ello, comadre. Después de hacer todas las llamadas, llevé a Sebastián a Puerto Vallarta. Durante todo el viaje de 4 horas, él durmió en el asiento trasero. Yo manejé en silencio, planificando cada detalle de lo que iba a hacer. Roberto creía que me tenía controlada. Creía que yo era una mujer débil, dependiente, que no sabría cómo manejar una crisis. Creía que cuando lo arrestaran, yo me quedaría en casa llorando, esperando a que él me dijera qué hacer. No tenía idea de que yo había heredado no solo dinero y propiedades, sino también la red de contactos de mi padre, comerciantes, periodistas, abogados, políticos. Gente que respetaba la familia Morales y que estarían dispuestos a ayudar a la hija de don Ernesto Morales. Roberto tampoco sabía que durante todos estos años yo había estado guardando cada peso extra en cuentas separadas para emergencias, me decía a mí misma. Nunca imaginé que la emergencia sería descubrir que mi esposo era un pedófilo. Cuando dejé a Sebastián con Rosa en Puerto Vallarta, él todavía pensaba que eran unas vacaciones especiales. ¿Cuándo va a venir el abuelo Roberto? Me preguntó mientras desempacaba sus juguetes. El abuelo no va a poder venir en esta ocasión, mi amor. Le dije abrazándolo. Pero tía Rosa va a cuidarte muy bien durante el viaje de regreso a Guadalajara. Mi teléfono sonó. Roberto. Hola, mi amor. Le dije con la voz más normal que pude. Patty, ¿dónde estás? Llegué a la casa y no estás aquí. Ay, Roberto, se me olvidó decirte. Llevé a Sebastián a Puerto Vallarta a visitar a Rosan. Se veía un poco triste hoy en la escuela, así que pensé que un cambio de aire le haría bien. ¿Cuándo regresan? En unos días. Rosa quería pasar tiempo con el nene. Está bien, mi amor. Nos vemos cuando llegues en sí, mi vida. Te amo. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Cuando called me reloj. Eran las 5 de la tarde. En exactamente 1 hora el oficial Ramírez estaría tocando la puerta de la oficina de Roberto con la orden de arresto y yo estaría lista para la guerra que estaba a punto de comenzar. Llegué a Guadalajara exactamente a las 6 de la tarde. Mi hermano Fernando ya estaba esperándome en mi casa con una maleta y una expresión muy seria. Patty, me dijo abrazándome. Todavía no puedo creer lo que me dijiste por teléfono. Yo tampoco podía creerlo esta mañana, pero ya no hay vuelta atrás. Fernando Tiar. Todos los papeles de la herencia de papá. También contacté a Javier Mendoza y al licenciado Pérez, el mejor criminalista de México. Van a venir mañana. Perfecto. Y el compadre Antonio ya está preparando el reportaje para el noticiero de las 9. Solo está esperando confirmación del arresto a las 6:30. Mi teléfono sonó. Era el oficial Ramírez. Señor Hernández. Roberto fue arrestado hace media hora en su oficina. Está camino a la estación. Vamos a necesitar que esté presente para el cateo de su casa en 1 hora. Ahí estaré, oficial. Fernando me miró con preocupación. ¿Estás segura de que quieres estar presente cuando revise en la casa? Necesito estar ahí. Necesito ver con mis propios ojos toda la evidencia y necesito asegurarme de que no se les escape nada.
A las 7:30 llegaron 3 patrullas a mi casa. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Doña Carmen, mi vecina de 20 años, se acercó preocupada. Patricia, ¿qué está pasando? ¿Están bien? Todo está bien, doña Carmen. Solo es un procedimiento legal, Ann. Pero nada estaba bien y estaba a punto de empeorar mucho más. Los oficiales entraron a mi casa con perros entrenados para detectar dispositivos electrónicos. En 2 horas se encontraron cosas que me hicieron vomitar 3 veces. Discosidos debajo de nuestro colchón matrimonial. Una cámara oculta en el baño de visitas y bis escondidos en la cocina en lugares donde yo guardaba mis especias. Señora Hernández, me dijo el oficial Ramírez mientras salía del estudio de Roberto. Encontramos algo más que necesita verán en la computadora de Roberto, que yo pensaba que usaba solo para el trabajo. Había carpetas y carpetas de fotografía, pero estas no eran descargadas de Internet. Estas eran tomadas por él en fotografías de niños en el parque donde yo llevaba a Sebastián. Fotografías tomadas en la escuela de mis nietos, fotografías de niños en centros comerciales y lo más horrible en fotografías de mis 3 nietos tomadas en mi propia casa. Dios mío, susurré viendo una foto de Sebastián durmiendo en el cuarto de huéspedes, tomada desde un ángulo que indicaba que Roberto había entrado al cuarto mientras el niño dormía. Señora, también encontramos conversaciones en aplicaciones encriptadas donde su esposo estaba organizando encuentros con otros pedófilos. Hay planes específicos que incluyen a sus nietos en el mundo. Se volvió rojo frente a mis ojos. Una furia que jamás había sentido me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué tipo de planes? Pregunté con una voz que no sonaba como la mía. Planes para llevar a los niños a lugares aislados, para crear situaciones donde otros hombres tuvieran acceso a ellos. Su esposo estaba a punto de convertir a sus nietos en víctimas de una red de abusadores. Fernando tuvo que sostenerme porque sentí que me iba a desmayar. Pero llegamos a tiempo, continúa el oficial. Los arrestos de los otros miembros de la red van a comenzar mañana temprano en las 10 de la noche. Después de que se fueron los policías, me senté en mi sala rodeada de evidencia que había destruido mi vida para siempre. Fernando estaba conmigo tratando de consolarme, pero no había consuelo posible. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Bueno, respondí. Patricia, soy yo, anhela la voz de Roberto desde la cárcel. Mi hermano me hizo señas de que colgara, pero yo tenía que escuchar lo que tenía que decir. Roberto, dije con una calma que me sorprendió. Mi amor, esto es un malentendido terrible. Alguien puso esas cosas en mi tablet. Alguien está tratando de hacerme daño. Tú me conoces, Patricia. Sabes que yo jamás haría algo así. A la audacia de este hombre. Me dejó sin palabras por un momento. ¿Un malentendido?, pregunté lentamente. Sí, mi vía trampa. Necesito que contrates al mejor abogado que puedas encontrar. Necesito que uses el dinero de nuestros ahorros para sacarme de aquí, Roberto. Le dije con una voz que se volvía cada vez más fría. Encontraron más de 50,000 archivos de pornografía infantil en tu tablet. Alguien los puso ahí. Patricia, tienes que creerme en encontrar un discos duros debajo de nuestro colchón. Roberto N. en nuestra cama, donde hemos dormido juntos durante 38 años. Se quedó callado por unos segundos. Eso también es parte de la trampa. Encontraron fotos de nuestros nietos, Roberto. Fotos que tú tomaste en nuestra casa mientras ellos dormían. Otro silencio largo. Patricia, tú no entiendes. Ace Camp. Hay cosas que las mujeres no entienden sobre los hombres. San en ese momento. Algo se rompió dentro de mí para siempre. ¿Hay cosas que las mujeres no entendemos, Roberto?, pregunté. Y Fernando me miró preocupado por el tono de mi voz. Sí, mi amor, estos impulsos son normales en los hombres. No significa que yo haya hecho algo malo. Impulsos normales. Mi voz estaba subiendo. Impulsos normales. Patricia Okaumuchi. No grites. ¿Sabes que no me gusta cuando gritas? Que me calme. ¿Me estás diciendo que me calme? Sí, mi vida. Necesito que seas la esposa comprensiva que siempre has sido. Necesito que me apoyes en esto, Annie.
Y ahí fue cuando Roberto conoció a la verdadera Patricia Hernández. Roberto, le dije con una voz tan fría que el hielo no le llegaba ni a los talones. ¿Sabes qué encontré hoy además de descubrir que eres un pedófilo? ¿Qué? Preguntó. Y por primera vez detecté incertidumbre en su voz. Encontré mi fuerza, encontré mi valor y encontré los recursos que voy a usar para destruirte completamente. ¿De qué estás hablando, Patricia? Estoy hablando de los 2 millones de pesos que heredé de mi padre. Y que tú ni siquiera sabías que existían. Estoy hablando de las 2 propiedades en el centro de Guadalajara que están a mi nombre. Estoy hablando de los contactos que tengo en los medios, en el gobierno, en los tribunales. Roberto se quedó completamente callado. ¿Sabes lo que voy a hacer con todo eso, Roberto? Continué. Voy a asegurarme de que cada persona en Guadalajara sepa exactamente qué tipo de monstruo eres. Voy a asegurarme de que nunca salgas de la cárcel y voy a usar cada peso de mi dinero para proteger a todos los niños de esta ciudad de hombres como tú, Patricia. No puedes. No puedo. ¿Qué? Roberto, no puedo ser la mujer fuerte que siempre fui, pero que tú nunca me permitiste ser. No puedo proteger a mis nietos del abuelo pedófilo que los estaba preparando para regalar a sus amigos pervertidos. Yo nunca, cállate, grité con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Tuviste 38 años para hablar. Ahora me toca a mí. Fernando me estaba haciendo señas de que colgara, pero yo no había terminado. Roberto, mañana toda la ciudad va a saber quién eres. El noticiero más visto de Guadalajara va a transmitir tu foto, tu nombre completo, tu dirección y el lugar donde trabajas. Van a entrevistar al oficial Ramírez sobre todos los detalles de tu crimen. No puedes hacer eso. No puedo, me reí. Pero no era una risa de alegría, era una risa de venganza pura. Roberto, tú no tienes idea de lo que puedo hacer. Durante 38 años me subestimaste. Pensaste que era una esposa sumisa y estúpida que dependía completamente de ti. Tú siempre has dependido de mí. Anjo, elegí depender de ti cuando pensaba que eras un buen hombre, pero resulta que eres un pedófilo que estaba abusando de mi nieto y planeando vendérselo a otros monstruos como tú. Eso no es cierto. Roberto, tengo las conversaciones, tengo las fotos, tengo los vídeos. Tengo todo. El silencio del otro lado de la línea fue total. Una cosa más, Roberto. Le dije antes de colgar. Nunca más en tu miserable vida vas a volver a ver a nuestros nietos. Y si alguna vez tratas de contactarlos o acercarte a ellos, voy a usar todos mis recursos para asegurarme de que te pudras en la cárcel hasta el día que te mueras. Colgué el teléfono y me quedé temblando de rabia y de adrenalina. Me abrazó. Patty, estoy orgulloso de ti. Esto apenas está comenzando. Le dije, mañana empieza la verdadera guerra. Al día siguiente mi vida cambió para siempre, pero esta vez para bien. A las 6 de la mañana, el teléfono de mi casa comenzó a sonar. Eran periodistas de toda la ciudad queriendo entrevistarme. La historia había salido en el noticiero de la noche anterior y se había vuelto viral en redes sociales. Abuelo pedófilo arrestado en Guadalajara. Planeaba abusar de sus propios nietos. Mi compadre Antonio había cumplido su palabra. No solo había cubierto la historia en su estación de radio, sino que había contactado a todos los medios de comunicación de la ciudad. Para las 8 de la mañana, la foto de Roberto estaba en la primera página de 3 periódicos locales. Me dijo Fernando mientras tomábamos café. ¿Estás segura de que quieres dar entrevistas? Va a ser muy duro para ti, hermana, le respondí con una determinación que me sorprendía a mí misma. Durante 38 años me escondí detrás de ese hombre. Me hice pequeña para que él se sintiera grande. Nunca más voy a esconderme de nada. A las 10 de la mañana llegó Javier Mendoza, el periodista de investigación. Era un hombre de unos 45 años, muy serio, con una grabadora y una libreta llena de preguntas. Señora Hernández, me dijo, sé que esto es muy difícil para usted, pero su historia podría ayudar a otros padres y abuelos a identificar señales que quizás están ignorando durante 2 horas. Le conté todo, desde los pequeños detalles que había ignorado durante años hasta el momento horrible de descubrir la verdad. Javier tomó notas de todo, haciendo preguntas que me ayudaron a recordar cosas que había bloqueado de mi mente.
Una pregunta final, señora Patricia, me dijo antes de irse, que le diría a otras mujeres que podrían estar viviendo una situación similar. Les diría que confíen en sus instintos, que si algo se siente extraño con sus hijos o nietos, investiguen, que no se dejen silenciar por nadie, ni siquiera por sus propios esposos, y que nunca es demasiado tarde para ser valientes. Esa tarde el licenciado Pérez, el criminalista que había contratado, vino a darme buenas noticias. Señora Hernández, Roberto va a pasar mínimo 25 años en la cárcel. La evidencia es abrumadora. Pero hay algo más importante. Con su testimonio y la evidencia que encontramos, hemos podido arrestar a 8 hombres más de la red de pedófilos. Usted ha salvado a muchos niños en esa noche. Cuando finalmente tuve un momento de silencio, llamé a Puerto Vallarta para hablar con Sebastián. «Abuela», me dijo con su vocecita alegre, «¿cuándo va a venir por mí? Extraño mi casa muy pronto, mi amor». «¿Estás bien, con tía Rosa?» «Sí, pero extraño mi cuarto y extraño a mis papás. Y el abuelo Roberto también lo extraño». Mi corazón se partió. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que su abuelo, quien él creía que lo amaba, en realidad lo estaba lastimando? «Mi amor», le dije suavemente. «El abuelo Roberto se fue muy lejos y no va a poder verte por mucho tiempo, pero eso no importa porque tienes a muchas personas que te aman y te van a proteger siempre». «¿Por qué se fue, abuela? Porque hizo cosas malas mi niño». «Pero tú no tienes que preocuparte por eso. Lo único que tienes que saber es que estás seguro y que todos te amamos mucho». Una semana después traje a Sebastián de vuelta a Guadalajara, pero no a la misma casa. Había vendido la casa donde viví con Roberto y compré una nueva en una zona más segura, más tranquila, una casa que era solo mía, donde podía crear nuevos recuerdos sin la sombra del pasado. «Abuela», me dijo Sebastián el primer día en la casa nueva, «esta es nuestra casa». «Sí, mi amor, esta es nuestra casa nueva, Anman, huele diferente. Huele como a flores sanan». Tenía razón. Había plantado jazmines en todo el jardín. Quería que mi casa oliera a vida nueva, a esperanza, a futuro. Los siguientes meses fueron difíciles, pero liberadores. Roberto trató de llamarme desde la cárcel varias veces, pero nunca contesté. Su familia trató de contactarme queriendo que fuera comprensiva y que no destruyera su reputación. Él les dije exactamente lo mismo que le había dicho a él, que mi única lealtad ahora era con los niños que él había dañado y los que había planeado dañar. Carlos y María entraron en terapia con Sebastián. Ana se mudó temporalmente a la casa para ayudarme con los otros nietos mientras procesaban lo que había pasado. Toda la familia tuvo que sanar de la traición, pero lo hicimos juntos. Lo más hermoso fue redescubrir quién era yo. Sin Roberto durante casi 4 décadas, yo había definido mi identidad como la esposa de Roberto Ana ahora. Por primera vez en mi vida adulta era simplemente Patricia Hernández. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que Roberto decía que era una pérdida de tiempo.